Entonces, vamos a hablar un poquito de los núcleos basales, ¿sí? Los núcleos basales, también mal llamados ganglios basales, son estructuras encefálicas que van a formar parte de un sistema de control paralelo de los movimientos. Desde el punto de vista filogenético, se los puede dividir en pálido estriado, que es en realidad el globo pálido, al cual a su vez se lo divide en un segmento externo y uno interno, y el neoestriado, que es en realidad el cuerpo estriado, el cual está constituido por el núcleo caudado, que se ubica dorsomedial, y el núcleo putamen, que se lo ubica ventromedial. Estos dos divididos por la cápsula interna. Las partes más ventrales de estos núcleos, es decir, la parte más ventral del cuerpo estriado, formarán lo que es el núcleo accumbens y además el tubérculo olfatorio. Bueno, otras de las estructuras asociadas también dentro de lo que serían los núcleos basales son el núcleo subtalámico de Lewis, que por supuesto, como lo dice su nombre, se lo ubica inferior al tálamo, y después también tenemos una estructura mesencefálica que es la sustancia nigra, que se divide en una parte compacta o pars compacta y la pars reticulada o parte reticulada. Estos núcleos basales forman parte de varios circuitos, ¿sí? Entre ellos, el más importante o el más relevante va a ser el circuito sensitivo motor. Este circuito sensitivo motor está relacionado con el control motor que realizan estos núcleos basales, ¿sí? Y van a partir de la corteza cerebral motora principalmente, o sea, la corteza frontal, la parietal. Es decir, que la corteza cerebral es la aferencia más importante de los núcleos basales. Y esas aferencias principalmente van a llegar al cuerpo estriado. Del cuerpo estriado se proyectan a los núcleos de salida, que son el globo pálido interno y la sustancia nigra principalmente, y luego, para cerrar el circuito, a la corteza motora van a llegar las aferencias talámicas, ¿sí? que son las que, como dije recién, cierran el circuito. Entonces, para tener en cuenta, la aferencia principal de los núcleos basales es la corteza cerebral, y además en la corteza cerebral se cierra el circuito porque se proyectan las aferencias talámicas. El cuerpo estriado, ¿sí? Que es el núcleo, de nuevo, es el núcleo que recibe la mayor cantidad de aferencias de todo este conjunto de núcleos, está formado por dos tipos de neuronas. Las neuronas espinosas en un 95%, es decir, que van a ser la gran mayoría, y las no espinosas en un 5% aproximadamente. Las neuronas que son espinosas son las que tienen un pequeño tamaño, son neuronas chiquititas, que actúan como un centro integrador en donde convergen todas las aferencias que recibe el cuerpo estriado. Y hay dos tipos, las que liberan GABA y encefalina como neurotransmisor, y las que liberan GABA, dinorfina o sustancia P, es decir que fundamentalmente son neuronas inhibitorias. Las otras neuronas que están en el cuerpo estriado, las no espinosas, son en realidad interneuronas asociativas, o se las considera interneuronas asociativas, y liberan como neurotransmisor acetilcolina y GABA. Como dije también antes, de este cuerpo estriado van a surgir entonces eferencias que van a ir hacia los núcleos de salida, principalmente el globo pálido interno y la sustancia nigra. De los núcleos de salida van a salir justamente ahora nuevas aferencias que van a ir hacia estructuras que no pertenecen a los núcleos de la base, ¿sí? Como por ejemplo el tálamo. Entonces, todos estos circuitos, este circuito sensitivo motor, se explica a través de dos vías, la directa y la indirecta, que ahora vamos a hablar. Entonces, vamos a hablar primero de la vía directa y después la vamos a integrar con la vía indirecta, ¿sí? Entonces vamos paso a paso. La vía directa, entonces, es la que va a particularmente tener interés en el núcleo caudado y putamen, ¿sí? El núcleo caudado y putamen van a generar una inhibición sobre el globo pálido interno. El globo pálido interno es el que genera una inhibición permanente, o sea, una inhibición tónica sobre el tálamo. Y el tálamo, acuérdense, es el que se proyecta nuevamente hacia la corteza cerebral motora, que lo estimula. Pero como el globo pálido interno está inhibiéndolo permanentemente, esta estimulación sobre la corteza motora no se da.
¿Qué pasa cuando yo realizo un movimiento? Cuando yo realizo un movimiento, mi corteza cerebral motora se activa, libera glutamato. Esa estimulación es una estimulación transitoria, ¿sí? Porque va a durar lo que dura el movimiento. Pero esa estimulación va a chocar, va a ir hacia el núcleo caudodo-hiputamen, ¿sí? Hacia el cuerpo estriado. Entonces, ese núcleo caudodo-hiputamen va a generar la inhibición, también transitoria, o sea, lo que dura el movimiento, sobre el globo pálido. Entonces, yo inhibo al inhibidor del tálamo, ¿sí? Si yo inhibo al inhibidor del tálamo, libero al tálamo para que éste comience a estimular, justamente cierre el circuito sobre la corteza motora nuevamente, ¿sí? Además, todo esto se encuentra reforzado por la sustancia nigra compacta, que va a generar una estimulación también transitoria, porque es lo que dura el movimiento, del núcleo caudodo-hiputamen, ¿sí? En el núcleo caudodo-hiputamen las neuronas tienen receptores para dopamina, que es lo que libera la sustancia nigra. Estos receptores, en este caso, van a ser receptores D1, que cuando se unen a la dopamina estimulan esa neurona y genera entonces también un refuerzo en la inhibición transitoria sobre el globo pálido, ¿sí? Es por eso que se dice que la vía directa, al inhibir al globo pálido y al inhibir entonces a la inhibición sobre el tálamo, genera una facilitación del movimiento. Bueno, entonces ahora vamos a integrar la vía indirecta a lo que acabamos de decir, ¿sí? Básicamente lo que se agrega en la vía indirecta es el globo pálido externo, que ejerce una inhibición tónica, o sea, permanente, sobre el núcleo subtalámico de Lewis. Entonces, este núcleo subtalámico de Lewis no puede ejercer su estimulación sobre el globo pálido interno. Entonces, volviendo a repetir lo de antes, ¿qué pasaba en la vía directa? En la vía directa, si yo ejerzo un movimiento, la corteza cerebral estimula el núcleo caudodo-hiputamen, o sea, el cuerpo estriado, y este generaba una inhibición transitoria sobre el globo pálido. Entonces yo voy a perder la inhibición tónica, la inhibición permanente que ejerce el globo pálido sobre el complejo talámico. Y de esta manera el complejo talámico, a través de sus aferencias, cierra el circuito, llegando de nuevo a la corteza cerebral y facilitando el movimiento. Esta vía directa se encontraba reforzada por la sustancia nigra pars compacta, que a través de la liberación de dopamina y la unión de esa dopamina a receptores D1 que se encuentran en el núcleo caudodo-hiputamen, favorecían justamente a que este caudodo-hiputamen inhiba en el globo pálido interno, ¿sí? Bien, ahora, en la vía indirecta, si yo ejerzo también un movimiento, durante la ejecución del movimiento, la corteza cerebral de nuevo estimula al núcleo caudodo-hiputamen, ¿sí? al cuerpo estriado. Entonces eso va a generar una inhibición del globo pálido externo. ¿Y qué genera esta inhibición transitoria? Que se pierda la inhibición tónica que ejerce el globo pálido externo sobre el núcleo subtalámico de Lewis. Entonces el núcleo subtalámico de Lewis se libera y comienza a ejercer su acción estimuladora sobre el globo pálido interno. El globo pálido interno, ¿qué hacía? Inhibía el tálamo. Entonces, básicamente, la vía indirecta inhibe al movimiento, pero no lo inhibe totalmente, no es que hace una irrupción del movimiento, sino que lo modula a la vía directa, se complementan las dos, ¿sí? Por eso se activan las dos juntas. Esto piénsenlo en conjunto. Está bien que se hagan los gráficos de forma separada para entender las dos vías por separada, pero después intégrenlo, ¿sí? Y además, ¿qué pasa con la sustancia nigra compacta? La sustancia nigra compacta, de nuevo, liberaba dopamina, ¿sí? Y la dopamina en la vía indirecta va a actuar sobre receptores D2, que también se encuentran en el núcleo caudodo-hiputamen y que generan la inhibición del núcleo caudodo-hiputamen, con lo cual también disminuye la inhibición sobre el globo pálido interno y sobre el globo pálido externo, con lo cual va a disminuir la inhibición sobre el globo pálido interno, favorece también a la inhibición tónica que retome el globo pálido interno, esta inhibición tónica sobre el tálamo, disminuyendo entonces el movimiento, y también al ejercer una inhibición, perderse esta inhibición sobre el globo pálido externo, vuelve a ejercerse esta inhibición tónica sobre el núcleo subtalámico de Lewis. Entonces también se modula la entrada estimulatoria hacia el globo pálido interno.
Parece un trabalenguas, pero escúchenlo varias veces y ahí lo van a entender bien. Háganse este dibujito, jueguen con los signitos más, los signitos menos, qué estimula quién y lo van a entender bien. Y acuérdense, integren las dos vías. Bien, y vamos a hablar rápidamente de lo que es el cerebelo, ¿sí? Cómo funciona justamente el cerebelo en la parte motora. Para entender eso hay que comprender cómo está dividido filogenéticamente y funcionalmente el cerebelo. Filogenéticamente al cerebelo se lo divide en arquicerebelo, paliocerebelo y neocerebelo. El arquicerebelo es el lóbulo flóculo nodular. El paliocerebelo va a ser el vermis y el paravermis, y el neocerebelo van a ser los hemisferios cerebelosos, y la parte más nueva. Por eso lo arqui es lo más viejo, palio lo del medio, y neo va a ser lo más nuevo que existe en el cerebelo. Funcionalmente, el cerebelo se lo divide en vestíbulo cerebelo, espino cerebelo y cerebro cerebelo. El vestíbulo cerebelo comprende justamente al arquicerebelo. Es el que va a recibir aferencias desde los núcleos vestibulares, ¿sí? Esas aferencias llegan particularmente al flóculo nódulo. Y este flóculo nódulo es el que va a emitir eferencias hacia los núcleos vestibulares del tronco encefálico. ¿Cuál es la función del vestíbulo cerebelo? Va a ser la del control de la postura y del equilibrio, fundamentalmente de la cabeza y del cuello, ¿sí? Bien. El espinocerebelo. El espinocerebelo es, en definitiva, el paliocerebelo. Es el que va a dividirse en una zona vermiana y en una zona paravermiana. Ambas zonas reciben aferencias desde la médula espinal. A ver, la zona vermiana va a recibir aferencias principalmente de las vías visuales y de las vías vestibulares. Y va a emitir eferencias hacia los núcleos vestibulares, ¿sí? ¿De qué se ocupa la zona vermiana? Se ocupa de la postura y el equilibrio, pero del tronco. Es decir, por ejemplo, se activa cuando un individuo realiza ajustes posturales durante el movimiento o durante la marcha. Bien, la zona paravermiana recibe aferencias somatosensoriales de la médula espinal y emite eferencias al núcleo interpósito. La función de esta zona paravermiana va a ser la de la coordinación de los miembros, es decir, que se activa durante los movimientos alternantes que implican la contracción secuencial de agonistas y antagonistas. Y también participan en el control de los movimientos voluntarios servoasistidos, esos que eran guiados por la información periférica. El cerebro cerebelo, por el otro lado, que sería el neocerebelo, recibe aferencias desde las cortezas motoras y también desde las cortezas asociativas, ¿sí? Esas aferencias van a llegar a los hemisferios cerebelosos, ¿sí? Y estos hemisferios cerebelosos emiten eferencias hacia el núcleo dentado y desde el núcleo dentado llegan al tálamo y a la corteza cerebral. La función del cerebro cerebelo va a ser la de los movimientos distales, los complejos, los secuenciales, ¿sí? Contribuye al inicio del movimiento, se activa en movimientos que comprenden varias articulaciones, sirve también para los movimientos que son extremadamente precisos, complejos, ¿sí? Bien. ¿Y qué es un síndrome? ¿Qué es el síndrome, mejor dicho, cerebeloso? Es un conjunto de síntomas que caracteriza la lesión cerebelosa. Todos estos síntomas. Entonces, ¿qué es la ataxia? Es la incoordinación de los movimientos durante la marcha. Es la típica marcha de borracho, ¿sí? Bien. También no solamente se observa ataxia durante la borrachera, que me imagino que nadie de ustedes la conoce, ¿no? La ataxia justamente también se observa cuando hay una lesión, por ejemplo, de los núcleos vestibulares o del vestíbulo cerebelo, ¿sí? O del núcleo fastigio. Acuérdense cómo está dividido filogenéticamente y funcionalmente el cerebelo, y ahí lo van a entender. La adiadococinesia, que es la imposibilidad de realizar movimientos coordinados entre agonistas y antagonistas, ¿sí? Por ejemplo, no puedo hacer la pronosupinación, no puedo girar la muñeca, por ejemplo, por decir un ejemplo. Esto se va a observar en la lesión del interpósito o cuando se encuentra una lesión combinada del interpósito con el dentado. Bien, la dismetría, que es la incapacidad de realizar movimientos con la distancia adecuada, es decir, que yo intento agarrar un objeto y sigo de largo, si no lo puedo agarrar. Eso se observa también en la borrachera, pero también en las lesiones del interpósito y del dentado.
La sinergia, que es la descomposición de los movimientos complejos. Esos movimientos complejos son los que están compuestos por más de una articulación. Entonces, si yo los descompongo, digamos, o los separo en sus componentes más simples, eso es la sinergia, ¿sí? Esto se produce justamente porque hay una lesión, por ejemplo, en el núcleo dentado. Después tengo una hipotonía, o sea, los miembros van a colgar flácidos por disminución del tono muscular. Eso se observa en la parte aguda de una lesión en el núcleo dentado también. El temblor de intención, que es cuando el paciente intenta tomar un objeto o realizar una acción y tiembla, ¿sí?, durante el movimiento. Distinto al temblor que observamos en, por ejemplo, el Parkinson, que es un temblor de reposo. El paciente no realiza movimiento y tiembla. Acá no, acá tiembla el paciente cuando realiza el movimiento. Y el nistagmo, que siempre se lo considera patológico porque aparece espontáneamente. Obviamente que se lo denomina como síndrome cerebeloso porque es muy difícil que haya una lesión del núcleo interpósito solamente o del núcleo dentado solamente. Va a haber una lesión más generalizada que incluye varias de estos núcleos o varias de estas divisiones del cerebelo, y es por eso que aparecen varios síntomas a la vez. A eso se lo denomina síndrome cerebeloso.